qué manera de ver situaciones, ¿no? Y creo que el Señor me ha dado para que comparta con ustedes un lindo tema, porque justo cuando hablábamos, la primera conversación con Gerardo, hablamos un poquito de cositas que ahora vamos a ver en la palabra. Y escuché en algún momento que, por supuesto tomado de la palabra de Dios, que dice que haced esto en memoria de mí hasta que Él venga. Así que nos podemos quedar acá hasta que Él venga, ¿eh? Si lo tomamos así en forma literal. ¿Tienen ganas de cantar algunas canciones? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que yo soy de cantar canciones que tengan, no es que la otra no me guste, simplemente que a veces por una cuestión de no tenerlas escritas, me gusta cantar canciones que sean directos de la palabra. Así que si ustedes ¿tienen todo Biblia? ¿Tienen la versión Reina Valera? Muy bien. Bueno, entonces vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 15. Alguien que tenga buena vista y buena voz, que me lea los versículos 3 y 4. De Apocalipsis 15. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Gracias. ¿Conocen esa canción, no? Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Vuelvan para atrás al capítulo 14 y dice el versículo 7, ¿lo tienen? Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén, 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 amén. Amén, amén, aleluya, amén. ¿Lo sabían? ¿No? Bueno, ahora ya tienen una idea. ¿Quieren cantarlo de nuevo? Sí. Empieza con el 15 y termina en el 14. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual
alabarán y te adorarán. 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Amén, amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Y no sé si ustedes se acuerdan, solíamos cantar en algún momento Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 y 12. Después ustedes si quieren lean todo el capítulo, todo el libro, porque en estos tiempos se están cumpliendo muchas de las cosas escritas aquí. Dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así dice el versículo 10. Pero vamos a empezarlo al revés. Dice: a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero pertenece la salvación. Otra vez: a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero pertenece la salvación. Versículo 12. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo que el Señor haya dejado escrito para que resaltemos o destaquemos y anunciemos las virtudes del Señor Jesucristo. Como hemos cantado al principio, grandes y maravillosas son sus obras. ¿Quién es el hermano que le contestaba el Señor rápido? Ah, el Walter. No te vayas a enojar porque el Señor te contesta rápido, ¿no? Tampoco cuando se demore. Y tampoco cuando no contesta. Que cualquiera de las situaciones es para bien nuestro. Solo que tenemos que... Y ese es esperar en el Señor que Dios responda a su agrado. Ahí en Tesalonicenses, a ver si tengo el versículo acá. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Dice así, ¿no? Está siempre gozoso, ora sin cesar. Está siempre gozoso, ora sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias en todo, porque esta es su voluntad. Está siempre gozoso, ora sin cesar. Está siempre gozoso, ora sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Da gracias en todo, porque esta es su voluntad.
Así es la voluntad del Señor. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando nos pasan cosas adversas, también hay que darle gracias a Dios, porque seguro Dios está haciendo algo. Está trabajando, está cumpliendo con un propósito para cada uno de nosotros. A ver, viajamos ahora a Pedro, a las cartas de Pedro. Primera carta de Pedro. Pedro, en el capítulo 5 y versículo 10 y 11 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. ¿Se acuerdan de alguna canción en los Salmos? ¿Sabíamos cantar alguna en los Salmos? Yo recuerdo que la sabíamos cantar acá, así que, y eso que estoy de memoria como algunos, ¿no? Salmo 117, ¿qué dice el Salmo 117? Todas las naciones. Eso, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabad, Alabad a Jehová, naciones todas, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, alabad a Jehová, pueblos todos alabadle, alabad a Jehová, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, alabad a Jehová, pueblos todos alabadle, alabad a Jehová, alabad a Jehová. El 133, ya con esto terminamos, ¿Recién empieza? No hay problema. Fíjense lo que dice 133, Salmo, ¿no? Mirad
O sea, ese mirar no es que pegamos una miradita así nomás, ¿no? Sino detengámonos a mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahí hace alguna mención de cómo una comparación, que a veces nosotros no consideramos porque no tenemos quizás los casos de alguno que el óleo sobre la cabeza, o dice la barba de Aarón. Bueno, acá hay algunos barbados. Maico, por ejemplo, tiene más barba. Yo soy granjero pobre, tengo una chiva nada más. Pero dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Eso para que lo tengamos en cuenta, no solamente acá en la iglesia, sino en casa. A veces con mi señora por ahí nos trenzamos acaloradamente, ¿no? ¿Quién no discute? A veces hay cosas que discutir y a veces se nos van las emociones, nos ponemos muy fervorosos y tenemos que controlarlo. Por eso yo siempre aclaro que dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar juntos podemos habitar, pero a veces no en armonía. Y lo bueno que en el ámbito cristiano, en la familia del Señor, en la iglesia, en la familia cristiana, quien pone la armonía es el Señor. Porque a veces cuando, recuerdo un hermano que decía, cuando se ponían a veces a discutir con la esposa, dice, volvamos al espíritu. Es cierto, porque la carne a veces nos gana y nos gana mal. Entonces, lo que el Señor nos está proponiendo acá es que estemos, a mí me gusta destacar esto, que dice, habitar los hermanos juntos en es dentro de, en todo caso, ¿no? Dentro de Cristo en este caso, que es poner armonía. Y nos vamos a Job, capítulo 42, para finalizar con esta parte. Ahí dice Job, al principio del capítulo, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2 y parte del 3, parte del 4, 5 y parte del 6. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así que no tratemos de hacer algo a escondidas porque el Señor lo ve todo. Y Job dice así, y vamos a cantar esta canción que altera un poquito el orden, pero el significado sigue siendo lo mismo, dice así. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía
Conozco que todo lo puede, en mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me postro a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puede, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me postro a tus pies y me arrepiento, Señor. Que el Señor nos bendiga de tal manera que tengamos en cuenta esto, ¿no? Antes de compartir la palabra, quiero cantarles una canción que la debo tener por acá. La canción habla de justamente cuando la canción, cuando la música termine y se acabe, Dios sigue siendo Dios. Así que estemos seguros de eso, ¿no? De que por más que a veces las cosas se nos acaban, no tenemos recursos o se nos acaban las ideas para llegar a hacer algo, Dios sigue siendo Dios y Él está atento a todas esas cosas. Cuando la canción termine y la música se acabe, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo será. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por
por siempre lo serás. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás, lo serás. Dios siempre va a ser, siempre Dios, ¿eh? El mismo dice la palabra ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que es eterno. Bueno, ustedes vayan buscando. Primera Samuel. Primera Samuel, capítulo 17. La historia la conocen, ¿no? ¿Se acuerdan del grandote? Que lo mató que lo tumbó un gurrumín, como dijeran los cordobeses. Un ilet se lo mató. Pero qué linda la historia saber que a través de este pasaje, si bien está en el Antiguo Testamento y narra un poco, en este caso, la historia de un poquito de lo que le aconteció al pueblo de Israel, si bien el pueblo de Israel sabemos que es el pueblo elegido por Dios, pero también tiene que ver con nosotros los cristianos, ¿no? Porque de ese pueblo y de los que no son de Israel, Dios hizo uno. Pero el pueblo de Israel tiene mucho que ver con nosotros, mucha enseñanza tenemos a través de él. Y justo en este pasaje que podemos encontrar a la persona del Señor Jesucristo, por eso habla de que si bien no habla del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no había venido a este mundo todavía, pero ahí notamos que la Biblia es cristocéntrica, o sea que toda la Biblia, por más que no lo mencione, habla del Señor Jesucristo. Entonces vamos a encontrar acá vamos a leer nada más que unos versículos. Pero antes me estaba acordando, por eso lo tengo anotado un poquito. Quiero que nos pasa, escuchaba al hermano contar de su hijo, y a veces como el que no es del Señor, se le viene al corazón, a la mente, cualquier pensamiento que pueda no solamente herirse a sí mismo, sino herir al otro, porque esa es la influencia que el enemigo hace en las personas, ¿no? Yo recuerdo que de chico, de joven, digamos, de adolescente, habiendo ya conocido al Señor, que estaba queriendo compartir de la palabra de Dios a una persona mayor, y una persona muy, muy allegada a mí, y la respuesta era: no, dice, eso para ustedes los chicos, los jóvenes. Yo tendría, no sé, 17, 18 años tal vez, era soltero todavía. Y después con el tiempo escuché de algún joven que decía: no, eso es para los viejos. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es para los viejos o para los jóvenes? Entonces, y es muy probable que todos en algún momento escuchemos o hayamos escuchado que la Biblia son fábulas, son cuentos de hadas, cosas que no existieron. Y eso me recuerda también de una historia de una ancianita, pongámosle un nombre, doña Filomena,
le estaba queriendo compartir la palabra y le compartía la palabra con Jonás. Que Jonás se fue a predicar y lo tragó una ballena. ¡Wow! Entonces, la persona con quien estaba hablando, no, doña Filomena, no me venga con ese verso. ¿Cómo una ballena se va a tragar un tipo 3 días y después lo devuelve con vida? Usted, dígame si se puede creer eso. Y doña Filomena le dice, eso lo creo, y si fuera al revés, de que Jonás se tragó la ballena, también me lo creo, porque viene de parte de Dios. Y esa es la seguridad que puede tener un creyente de que la palabra de Dios es verdad, ¿no? Entonces, es probable que nosotros nos hayan dicho en algún momento que son cuentos de hadas, son cuentos como si fuera Blancanieves, ¿no? Pero la realidad es que si es un cuento, un libro de fábulas, no le hace mal a nadie, porque está prohibida en 52 países en el mundo. Es llamativo, ¿no? Si es una cosa inocente, una cosa increíble, ¿por qué está prohibida en 52 países en el mundo? Entonces, ¿para qué prohibirla si es algo inocente, algo que no va? Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que realmente la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios, es poderosa. ¿Por qué? Porque ha transformado a muchísima gente en el mundo hasta el día de hoy, desde que Dios permitió que este libro se escribiera. ¿Se acuerdan con quién era? ¿Se acuerdan quién escribió la Biblia? El libro, mejor dicho, no los escritores bíblicos, sino cuando se hizo la Biblia. ¿Quién fue el primer escritor de la Biblia o cómo se imprimió? Gutenberg. La imprenta, claro. Y fue el primer libro que imprimió Gutenberg. Entonces, qué bendición es que este libro, más allá de que tenga historias de Israel y historias del cristianismo, ha transformado vidas. Y eso habla de que la Biblia tiene vida propia. Porque si no, no podría... ¿Qué nos recuerda la palabra de Dios? Que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. Enseñar e instruir son parecidos, pero no es lo mismo. Eso yo lo aprendí en el ejército. ¿Saben cómo era el asunto? A mí me enseñaban que yo tenía que hacer tal y cual cosa. A mí me tocó estar en el tiempo del ejército, con el tiempo de la guerrilla. O sea que era muy exigente la cosa. Entonces el suboficial o el oficial instructor nos enseñaba todo lo teórico, cómo se armaba el arma, cómo teníamos que hacer, todas las estrategias, qué sé yo. Y después venía lo lindo, la práctica. Ahí era la instrucción. Y sin saber, nosotros, él por supuesto que ya lo sabía, porque ya lo había practicado un montón de veces, saltaba de una tapia y caía, se tiraba así como loco, y nosotros teníamos que hacer lo mismo, porque y era una tapia de, ¿esto cuánto tiene más o menos? 2,60 metros, por ahí tendrá. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, un poco más alto. Sé que eran 3 metros y pico. Y este loco se tiraba y nosotros por detrás de él. Y allá al otro lado había escombros, ladrillos, y teníamos que caer como veníamos. Y esa era la práctica. Esa es la instrucción. Por eso hay que entender que la enseñanza es una cosa y la instrucción es otra. Y la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. También nos dice que es útil ¿para qué? Para redarguir, para convencernos, ¿cierto? Convencernos o para convencer a las personas. Y bueno, eso es lo que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo la vamos a creer? Pero por ejemplo, podemos encontrar en los Salmos, estoy haciendo una introducción nada más, ¿no? De lo que es la palabra. Que no dejemos llevar por los que dicen, eso es cuento de viejo, cuento para los chicos, no. Es palabra viva y eficaz. Y para nosotros sabemos que es un escudo fuerte. Podemos encontrarlo en el Salmo 3.3, Salmo 119.14, 119.114. Es fuente inagotable, porque lo que hemos leído el año pasado o hace 10 años atrás, hoy tiene una frescura nueva que es increíble. A veces yo leo pasajes que lo he leído un montón de veces, pero descubrí algo nuevo. Dios trajo algo nuevo. Anoche hablaba con unos hermanos cómo Dios habla en distintas maneras, y lo dice en la palabra, ¿no? Distintas maneras, a distintas edades, responde
Increíble la sabiduría con que lo hace, que ningún ser humano lo puede hacer. ¿Y por qué? Porque es Dios. Entonces, es lámpara a nuestros pies, a nuestro hogar. Salmo 119, 105. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan de ese salmo? Lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Eso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, es más dulce que la miel, Salmo 119, 103. Pedro dice, es leche pura, leche no adulterada como las que venden hoy. La leche pura es la que vendían antes en los tarritos. Bueno, no sé si algunos jóvenes, pero yo me acuerdo que antes venían los tamberos con el carro y vendían los tachos, sacaban la leche pura. Y cuando usted la hacía hervir, no hacía falta comprar manteca, porque la manteca ya la tenía ahí. Esa es leche pura. Con la nata se hace la manteca. Claro. Bueno, qué bendición que podemos tener a nuestro alcance la palabra de Dios. ¿Por qué hago esta introducción? Porque esto que vamos a considerar ahora en Samuel, 1 Samuel 17, aunque parece un cuento de hadas, un cuento pasado de moda, un cuento de la historia, nos puede pasar hoy en la actualidad. Entonces dice, empezamos leyendo versículo 4 del 17. Salió entonces del campamento de los filisteos, el campamento adversario de los israelitas, ¿no? Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Cuánto era esto? Un codo son 45 centímetros, 6 son, ¿cuánto? 2,70 metros. Y un palmo, 22 centímetros más. 2,70 metros y 22 centímetros, un jugador de básquet, pero más grande. Porque tenía casi 3 metros. Un jugador de básquet mide 2,20, como grandote por ahí, y este tenía más todavía. O sea que si jugaba al básquet se estaba de cualquier lado. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Un hombre, dijo, ¿no? Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre, otra vez lo repite, que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué? Y tuvieron gran miedo. En otro tiempo hubiese utilizado otra palabra. Versículo 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, que eran los mayores, hermanos de David, ¿no? David, dice el versículo 14, era el menor. Versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esa es la tarea que tenía David, un pastor. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Delivery. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, el grandote, que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos
y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Uno podría decir, pero mira el golpetizo este. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú contra aquel filisteo. Para pelear con él, ponte tú, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. No había forma de pensar que lo pudiera hacer. Le cuenta ahí David, un poquito ahí en los versículos siguientes, versículo 37 dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y otras cosas. ¿Y qué hizo David? Versículo 39. Y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, bien seleccionaditas, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda, no la moto sino la gomera, en su mano, y se fue hacia el filisteo. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¡qué lacha! Lo tuvo en poco. Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué podía ser Dijo luego el filisteo a David, 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 48 al final dice: David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y después, ¿qué hizo David? Era ley. Sacó la espada del mismo grandote y le cortó la cabeza. Y uno dice: qué sanguinario que era. Bueno, pero era así. Era así. Qué historia, ¿no? Lo que podemos ver acá, como decíamos anteriormente, que es un pasaje cristocéntrico, porque podríamos ponerlo a este cuadro, a David como un tipo de una ilustración, un tipo del Señor Jesucristo, yendo al frente, entregando su vida por el pueblo. Es lo que hizo el Señor por nosotros. O sea que hasta en este pasaje podemos encontrar a Cristo muriendo. Bueno, en este caso David no murió, ¿no es cierto? El que murió fue el grandote. Pero
entregando su vida, enfrentándose y triunfando sobre el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El grandote. ¿Quién dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que tiene el imperio de la muerte? Satanás. Y el Señor lo venció. O sea que encontramos la figura del Señor Jesucristo aquí en este pasaje. Ahora, ¿qué podemos extraer nosotros de este pasaje? Fíjense que en el versículo 17 dice que el Padre, y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Era una tarea muy... ¿Se imaginan que un David que estaba custodiando, cuidando de su rebaño y peleando con los osos, con los leones, que era una tarea difícil? ¿Cómo? Le iba a decir, haceme este mandadito, llevarle a los chicos un sándwich de milanesa, unos choripanes allá para que coman, están muertos de hambre, vos acá. Pero fíjense que David podría haber dicho, pero papá, ¿qué me estás diciendo? Déjame ir a pelear, ¿cómo voy a llevar el sanguchito? Sin embargo, David hizo algo que muchas veces nos cuesta hacer a nosotros mismos: ser obediente en lo poco. Nos cuesta muchas veces ser obediente en lo poco. Y cuando Dios nos manda a hacer algo a lo mejor insignificante para su obra, ya sea en la iglesia o en donde sea, por ahí es como que lo tenemos, pero Señor, yo estoy para otras cosas, ¿no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Y acá también se cumple, porque David fue obediente en esto poco, pero fue puesto simplemente para llevar la comida. Pero cuando llegó, ya Dios estaba trabajando en eso. Por eso, cuando nosotros hablamos de que nosotros estamos orando al Señor por una situación que estamos viviendo, tenemos al enemigo enfrente, ¿no? Tenemos un Goliat. ¿Quién no tiene un Goliat? Quizás acá no, pero hay hermanos, iglesias donde hay hermanos que a lo mejor están luchando con el cigarrillo, hermanos que están luchando con alguna adicción. Contaba el hermano acá que su hijo tenía, y hoy por hoy, en otro tiempo se escondía todo eso, hoy no, hoy gracias a Dios nos animamos a decir, no, yo tengo mi hijo que es así o asá, o yo mismo estoy viviendo una situación donde hay un Goliat que me está enfrentando y yo no sé salir de esa situación. Entonces, David era fiel en lo poco y Dios ya estaba trabajando. Esto quiere decir que Dios está trabajando en nuestra situación. Dios está trabajando para que nosotros, como hijos de Dios, ya podamos ser de bendición. ¿En qué? No sabemos muchas veces. Los que hemos podido ya descubrir a través del tiempo qué dones podemos tener, creo que alguna vez hemos hablado de los dones, qué dones podemos tener, y lo menos que podemos hacer es ponernos al servicio de Dios. David, ¿qué sabía? ¿Qué dones tenía o qué habilidades tenía? Y tocaba tocaba la guitarrita, cantaba, pero ¿de cuánta bendición fue con la guitarrita? Él con el pastoreo de las ovejas había aprendido a guerrear, a pelear, a batallar contra osos y leones. Algunos dicen, pero unos ositos chiquitos, unos ositos panda, un pumita. No. Eran realmente bestias. Y por eso él había encontrado dentro suyo que lo llevaba a ese lugar no era porque él era canchero, él estaba canchero con la onda. No. Había una fuerza interior que los otros no tenían. Entonces, encontramos que David fue obediente en lo poco y Dios lo pone en lo mucho. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mientras que los otros soldados, ya preparados de años, permanentemente en esa instrucción que decíamos, esa instrucción, esa enseñanza y esa instrucción militar que ellos tenían, cuando lo vieron al grandote dijeron, raquemos. Sin embargo, David, no se le movió un pelo. No, déjame que yo voy, le digo a Saúl. ¿Quién es este grandote que viene a provocar al pueblo de Dios? Porque él estaba convencido. Sentía dentro suyo que no solamente Dios le había mandado para hacer algo insignificante, quizás muchas veces para algunos,
sin embargo Dios ya estaba preparando, él sabía que Dios ya estaba preparando seguramente algo grande. Entonces, por eso vemos acá en el versículo 32 eso, ¿no? Y en el versículo 37 dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Saúl confirmó simplemente con su palabra el deseo de que lo que ya estaba hecho. Porque David estaba en las manos de Dios. Y Dios estaba protegiéndolo, cuidándolo y fortaleciéndolo. Esto es lo que nos quiere decir la palabra, que nosotros quizás tenemos situaciones en la vida, igual que David. No vamos a pelear contra un grandote. Es probable que si peleamos contra un grandote, hay manera de pelear contra un grandote. Algunos dicen, bueno, si el grandote cae, cuando cae del suelo pega más fuerte. El tema es tumbarlo al grandote. Pero muchas veces nos toca enfrentar gigantes, como decíamos, puede ser un vicio, puede ser una adicción, puede ser un problema económico, un problema de salud. Hay tantos problemas hoy. Y lo que hablamos este mensaje, el Señor me permitió elaborarlo a raíz justamente de los miedos que se generó con el tema del coronavirus. Porque en el principio, ahora ya es como que ya se nos hizo normal, andamos con el barbijo o no, creemos o no, pero en el principio se elaboraron muchas conjeturas en cuanto a esto. Porque estaban los médicos a favor de la pandemia y los médicos por la verdad. Y uno dice que los médicos por la verdad no saben nada. Son médicos también, pero nada más que estaban abocados a decir la verdad, contradecir o contrarrestar los que están alineados a un sistema, un sistema que nosotros le llamamos, o sea, se le ha dado a conocer el nuevo orden, y tengamos en cuenta que sea como sea, nosotros, al igual que David, estamos en las manos de Dios, y nadie va a morir antes de tiempo. Como dice el dicho, nadie va a morir en la víspera. Si a mí me toca morir mañana, me voy a morir mañana, no me voy a morir hoy. Y como dicen algunos, incluso he escuchado a algunas personas no cristianas, que dicen, y de algo nos vamos a morir. O sea, que nos muramos de coronavirus, o algunos que fuman, como decirlo, algunos que fuman, yo he escuchado mucho, algunos que fuman, y bueno, de algo hay que morir, y se mueren de cáncer de pulmón, pues ya lo sabían ya. Entonces, la diferencia es que David sabía con quién iba. ¿Y nosotros sabemos con quién estamos? ¿O estamos teniéndole miedo a lo que se genera en el mundo? Porque a lo mejor no nos agarra el coronavirus, pero cruzamos la ruta y nos agarra un loco que venía a 130, cuando tiene que andar a 80, ¿o no? Ayer estaba viendo, estos días, con el tema del viento, eso que hubo, creo que hubo un par de muertos. ¿Y quién se iba a imaginar que un viento tú vas a tomar un árbol, justo me tiene que caer a mí? Sin embargo pasó. Entonces, si nosotros estamos puestos en las manos de Dios, no tenemos que tener miedo. David no tuvo miedo, sabía que se enfrentaba a un grandote guerrero que todo el mundo le tenía, hasta los compañeros de él, de su pueblo, que eran los que estaban peleando permanentemente. Sin embargo, David, ese chiquitín, ese gurrumín, no le tuvo miedo. Entonces encontramos en el versículo 37, que él estaba firme en sus convicciones. Versículo 37 nos decía, Jehová, o sea, Dios, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Tenía convicciones. Tenía convicciones. Por supuesto, ¿por qué tenía convicciones? Porque había depositado bien su fe. Su fe no estaba en la orden del rey, no estaba puesta en la orden de los gobiernos. Dice, porque por ejemplo, hoy por hoy, no hay gobierno creíble. Gracias a Dios
por algún destacado. El otro día leíamos cuando se retiraba la presidenta alemana. ¿Sabían que la presidenta alemana se retiró con un excelente currículum? ¿Pero saben por qué? Porque era cristiana. Una mujer que estuvo un montón de años en el gobierno mostrando que realmente ella estaba alineada en los preceptos de Dios. Una mujer que nosotros decimos, bueno, pero qué sé yo, era mujer, pero sin embargo Dios la puso ahí para dar testimonio. Muchos años tuvo y fue la que levantó a Alemania, hoy un país de excelencia. Merkel. Y porque si nosotros nos ponemos a pensar en los gobiernos, no hay gobiernos confiables. Saúl le ofrece a David un recurso para ir a pelear. ¿Y qué le dio? Una armadura pesada, lanza pesada. Sí, ¿cómo se llama? Era pesadísimo todo para él. Estaba acostumbrado a andar en hojota y en short y en musculosa, cuidando las ovejas. ¿Cómo le iban a poner un casco de 3 kilos, que no era el casco de ciclismo, que es livianito, que le entra aire? No, eran cascos de acero, una espada que a lo mejor estaba acostumbrado a andar con una cuchillita así, que sé yo, para pelar la manzana, y le daban un espadón así. Y, bueno, todos los arneses que usaban en los soldados anteriores, en la antigüedad, eran pesadísimos. Sí. Era como andar con una bolsa de cemento arriba del hombro. Y bueno, el tema es que David no lo intimidó para nada lo que le venía. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, él estaba en sus convicciones, estaba seguro y seguro en su fe. El versículo 42, y vamos a ir más rápido, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. ¿Qué me van a poner este mocoso acá a pelear conmigo? Yo me lo imagino, ¿no? Se habrá matado de risa. Bueno, yo creo que se murió de risa más que... Pero el tema es que David seguía firme en sus convicciones. Lo que nos enseña la palabra acá es que, más allá de que David sabía con quién estaba luchando, supo identificar el problema. Estaba mirando a David, ¿no? A Goliat. O sea, David no lo subestimó. Simplemente le dijo: este viene a querer desafiar a mi Dios. No dijo: y esta porquería grandota que se cree, qué sé yo. No, vino a desafiar a mi Dios, al cual yo estoy creyendo, y yo sé que Dios lo va a vencer. Entonces, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo una aflicción, algún Goliat en mi vida, es Dios quien está batallando por mí. Hay una canción que dice: y yo sé quién va conmigo, va por mí. La debemos haber escuchado. Yo sé que quien va conmigo va por mí, va en mi lugar. David lo sabía. Entonces no subestimó al enemigo. El versículo 48 dice: y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, dice, ¿no? O sea que ya había identificado, pero tampoco fue a hacerse el machito, a provocar, sino que tomó su distancia. Y esto nos habla de que muchas veces nosotros, haciendo alusión o haciendo alarde de nuestra fe, muchas veces hacemos cosas que no debieran hacerse en nombre de la fe. Porque la fe tenemos que ponerla en el autor y consumador de nuestra fe, y no en nuestra propia fe. No sé si me explico. Muchas veces nos pasa eso. Y David identificó el problema, identificó la situación que estaba amenazando, pero él tomó distancia, no fue yo vengo acá y vos... No, tomó distancia, lo midió, digamos. Sabía que el problema estaba. No le demos lugar al diablo. Porque si nosotros vamos a querer batallar ahí cuerpo a cuerpo con el diablo, y vamos en pérdida, seguro.
de taquito nos saca de la cancha. Pero si nosotros tomamos la distancia que Dios nos dice que tenemos que tomar, y la distancia es justamente ponerlo en oración el problema. Dios contesta las oraciones en forma inmediata, a veces se demora un poco y otras veces nunca contesta. Lo importante es que estemos alineados en la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios justamente es que nosotros sepamos esperar en fe la respuesta de Dios. Y la respuesta puede ser negativa, pero en beneficio nuestro. No es que porque Dios le dice, no, vos no te mereces. No, es simplemente porque nos está cuidando. Nosotros creemos que hay algo que nos gusta o que queremos tener, qué sé yo, y que va a ser de bendición. Yo recuerdo, un hermano me decía, hablando con un hermano un día, dice, a mí me gustaría ser rico para bendecir a los hermanos. ¿Y cuánto querés ser rico? Rico. Porque dice el dicho, no es rico el que tiene mucho, sino el que menos necesita. Es así, ¿no? Sí. Bueno, entonces él quería ser rico para bendecir a los hermanos. Y a lo mejor otro hermano dice, no, yo soy tremendamente rico, no necesito que me esté dando plata, yo soy rico con lo que tengo suficiente. Y ahí está la riqueza, en saber confiar en el Señor, saber, si tenemos algún problema económico, por supuesto que lo vamos a poner en oración y no nos vamos a quedar brazos cruzados o acostaditos en la cama esperando que el higo nos caiga en la boca, ¿no es cierto? No voy a decir de quién, porque que nadie se sienta tocado en eso, pero a veces pasa. Y cuando nos ha pasado alguna situación así que estamos tranquilos, pero no tranquilos porque confiamos en el Señor, sino tranquilos porque nos agarra el espíritu de tranquilidad, de vagancia, digamos, de pereza, entonces es probable que Dios no nos responda. Pero cuando nosotros nos ponemos en camino, nosotros nos ponemos a caminar, Dios seguramente va a poner lo que tenga que poner para beneficio nuestro. Lo único que tenemos que saber es esperar el momento. Si no viene en la esquina, vendrá en la otra, y si no vendrá el kilómetro, no importa. Nosotros tenemos que ir caminando. David se puso a cierta distancia. Buscó las piedritas porque la armadura no le convenía. Buscó las piedritas, estaba acostumbrado, juntó unas piedritas, por así. Él se ve que lo midió, a ver, toc. Esta le va a caer justo, el grandote. Tomó distancia, la distancia necesaria. Y nosotros, la distancia necesaria es la oración. Cuando nosotros tenemos algún problema, y permitámosle al Señor que haga lo que tenga que hacer, pero hagámoslo en oración. Hace poco escuchaba un predicador haciendo alusión a dando una ilustración a veces de cómo somos nosotros, ¿no? Él lo ponía en el caso de, no sé si con la esposa, había pasado alguna situación o algún caso familiar, y él mencionaba que en los castillos, antes, que hacían fortaleza, para las escaleras que hacían para el primer y segundo y tercer piso, eran escaleras muy angostitas, apenas pasaba uno, y esa era una forma de cuidarse, ¿no? Porque si pasaban dos, a lo mejor ya invadían para arriba y en cambio uno solo, de arriba lo podían tirar piedra, aceite caliente o qué sé yo, y no había posibilidad para otro. Y es lo que hacía alusión, que muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos la escalerita chiquita, pero estamos nosotros en el medio. Y viene el guerrero, el enemigo, y nosotros nos ponemos en el medio cuando es Dios quien tiene que batallar y no le damos el espacio, porque el espacio es muy estrecho, y no le damos lugar a Dios que actúe. Y nosotros somos el impedimento para que a veces las bendiciones de Dios estén puestas sobre nuestras vidas, sean derramadas sobre nuestra vida. David entendió esto, que necesitaba de todos modos ser dirigido por Dios. Entonces pone la distancia y habíamos dicho que la distancia es un tiro de oración. Me voy a adelantar un poquito.
volviendo al tema de las armaduras. A ver, necesito dos hermanos que me busquen Efesios 6:11 y Romanos 8:5. Bueno, Efesios habla de la armadura, ¿se acuerdan de la armadura, no? Efesios. El que lo tiene, sí, 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, y ahí está detallado la armadura, ¿no? Ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la fuerte coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, lo más importante, que es lo que tenía en ese caso David. Y Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, y esa es la propuesta de Saúl. Y es lo que nos propone muchas veces el mundo, Satanás, nuestro propio ego, el propio yo, usar las armaduras del mundo, usar las armaduras de la carne. ¿Cuáles son las armaduras de la carne muchas veces? Y la plata, la pinta, bueno, como decía, como traía Colón, la niña la pinta y la otra, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de la carne. La carne es que juguemos con los mismos, con la misma armadura, con el mismo juego que el mundo nos ofrece. Hoy el mundo se está perdiendo cada vez más. Y nosotros vemos como cristianos que la desesperación, la incertidumbre, el qué va a pasar mañana, qué va a pasar con la vacuna de acá. El otro día escuchaba a un médico que decía, perdón, ¿hay muchos vacunados acá? ¿Hay varios? Una vacunada. Bueno, nosotros tenemos a nuestros hijos vacunados. El otro día estaba hablando con mi médico, un muchacho joven. Y no lo adopté como mi médico de cabecera porque tenemos la misma línea, ¿no? Simplemente porque es cliente mío. Y me decía Martín se llama, me dice, Juan, sigo pensando lo mismo, Esto va a pasar a ser una gripe más, Nada más que nos meten miedo, nos están metiendo miedo para que nosotros seamos obedientes, porque ahora, por ejemplo, hay unos hermanos que tienen que viajar a Ushuaia estos días y se tienen que vacunar o se tuvieron que vacunar, sí o sí los obligan. Y estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Que en la Constitución están violando la Constitución, porque yo soy libre de elegir si me quiero morir o no, en todo caso. Están violando la Constitución, el mismo gobierno, o los mismos gobiernos. Entonces, con esta incertidumbre, ¿qué va a ser con todo esto de acá a un tiempo? Y estemos atentos, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar atentos de que lo que se viene es simplemente lo que está escrito en la palabra. ¿Y qué está escrito en la palabra? Los tiempos se van terminando, que va a haber qué sé yo, si nosotros somos un poco, nos ponemos a mirar, somos un poco ópticos de lo que está pasando en el mundo, con la naturaleza, con los volcanes, con las quemas, con un montón de cosas, tenemos que ser conscientes que el arrebatamiento quiere el Señor que estemos acá y desaparezcamos todos, ¿no? Pero es inminente, no va a pasar mucho tiempo. No me quiero aventurar como algunos se aventuran que va a ser, que algunos dicen, no, el periodo está calculado más o menos entre el 2020 y el 2030. Si eso pasara, estamos dentro de un rango de 4 o 5 años más que ya no estamos más. O sea que nos muramos o no nos muramos y vamos a ir a la presencia del Señor. Entonces de eso tenemos que tomar conciencia. David estaba confiado plenamente, aunque tenía un adversario tremendo, y aunque tengamos un adversario tremendo, nuestra fe no se tiene que derivar o desviar a las cosas del mundo. El mundo no nos puede ofrecer una armadura que nos proteja.
La armadura que nos protege a nosotros es el Señor, es la fe. Dice uno del Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y agrega y los defiende. O sea que si yo soy consciente de eso, el Señor me está protegiendo con sus ángeles o con un ángel, me está protegiendo, me está guardando. Por supuesto que yo tengo que estar dentro de ese cono de protección que Dios me ofrece a través de la fe. Las formas de la armadura que ofrece el mundo son pesadas, son incómodas, son ineficaces, débiles, se desvanecen con cualquier cosa. Mientras que la armadura, la manera de Dios de obrar en nuestro favor, sí son eficaces, porque transforman vida, porque nos anima todos los días. Yo le doy gracias al Señor siempre en estos tiempos que vivimos, de que en este tiempo de pandemia, más allá de que las iglesias estuvieron cerradas, que muchas iglesias se vieron disminuidas porque hay hermanos que a lo mejor no se animan a venir y tienen su razón, ¿no? Pero es su razón, no la razón de Dios quizás, pero es su razón. Siempre digo que cada uno tenemos nuestra razón, vos tenés tu razón, yo tengo mi razón y está la razón en el medio. Entonces, Dios nos ofrece cosas eficaces, que el miedo no nos tenga ahí pisoteados o amilanados ahí abajo, no. Tenemos que adoptar esta manera de David, y quiere el Señor que cada uno lo volvamos a releer y vamos a encontrar mucha enseñanza con este pequeño pasaje leído. Lo que la armadura de Dios produce paz. Mi paz os dejo, dice el Señor, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo produce intranquilidad, produce insatisfacción, produce malestar, nos produce estar mal. El Señor nos da paz, que cuando a la mañana por ahí nos levantamos y decimos, a lo mejor no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, pero Dios nos pone ya en orden, si nos alineamos con Él, buscando justamente su dirección. Son sencillas. Cuando digo son sencillas, no es que son fáciles, son sencillas, que esa es la diferencia. Hay una ilustración de eso que no viene al caso, pero una cosa es sencilla y otra cosa es fácil. No son muchas veces cosas fáciles, pero sí son sencillas de parte de Dios para nosotros. Y sobre todo, el final que buscamos son de bendición. Así que si nos ponemos, nos alistamos, como David se alistaba, con sencillez, pero con temor a Dios y la convicción de su fe, seguramente que vamos a tener esa bendición. Así que, versículos 46 y 47, y terminamos, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, le dice David a Goliat, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Nos gusta? Léanlo de nuevo en su casa. Dios nos salva con espada y con lanza. Si tenemos un Goliat en nuestra vida, busquemos que Dios tiene la solución, la salida, y Él nos hará victoriosos. Tu batalla, mi batalla, es la batalla de Dios. Lo que tenemos que hacer es confiar en que Él es el Dios soberano y el que puede manejar toda situación. La victoria entonces de David nos enseña que Dios es el verdadero y único Dios. No hay otro Dios. Y como hemos cantado, son grandes y maravillosas las obras, las cosas que hace Dios. Él es el libertador de su pueblo, es su sustentador. O sea que si en algún momento nos llega a faltar algún dinerillo ahí en el bolsillo, a veces con Mari decimos, hemos pasado algunas situaciones, como Mari, pero nunca nos faltó una chirola en el bolsillo.
Dios es fiel. Dios es protector. O sea que en la manera que nosotros nos pongamos en su protección, nos pongamos en fe, confiemos que Él está obrando, Él está obrando. Que Dios nos bendiga. Amén.